buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Daniel capítulo 12, verso 1 en adelante, donde nos dice: aquí el que habla es el arcángel Gabriel al profeta Daniel, pues este es el ángel que le reveló a Juan, o que le reveló a Daniel, todas estas cosas que iban a suceder. Y por eso es que el reverendo William Branham dice que el profeta Daniel escuchó los truenos hablando sus voces, porque el libro del profeta Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Por eso encontramos que las visiones que tuvo el profeta Daniel concuerdan con las visiones que tuvo el apóstol San Juan. Dice el capítulo 12 del libro del profeta Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entender.
nuestro tema para esta ocasión es el tiempo de angustia y liberación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este tiempo de angustia y de liberación, señalado aquí en la Escritura, es el tiempo más importante de la raza humana, de la historia de la raza humana, porque es el tiempo en que se cierra la historia del reino de los gentiles. Y es el tiempo en donde se entrelazará el glorioso reino de Jesucristo nuestro Salvador, porque es el tiempo en que se lleva a cabo la introducción del reino de Dios. Es el tiempo en donde se estará llevando a cabo la introducción del reino milenial de Cristo. Por eso es tan importante este tiempo del cual nos habla aquí el arcángel Gabriel al profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 144,000 hebreos serán libertados porque serán llamados y juntados en el tiempo final por el ángel que viene en Apocalipsis capítulo 7 con el sello del Dios vivo. O sea que viene con el Espíritu Santo, que es el sello del Dios vivo. Viene en ese ángel mensajero manifestado el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, o sea Cristo. En el Espíritu Santo viene manifestado en ese ángel que viene para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. En ese ángel mensajero estarán manifestados los ministerios de Moisés y Elías. Y ese llamado para 144,000 hebreos es el llamado para las reliquias de Israel, para los escogidos del pueblo hebreo, los cuales luego en Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante, aparecen con el Cordero sobre el monte de Sión y con el nombre de su Padre y el nombre del Cordero escrito en sus frentes, los cuales pues fueron llamados, juntados y sellados por el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Ahora esos 144,000 hebreos no son parte de la iglesia novia del Señor Jesucristo, pues antes del llamado a ese grupo de hebreos, Cristo llama y junta a sus escogidos de entre los gentiles, y de entre los cuales también habrá hebreos que serán llamados y juntados y formarán parte de la iglesia novia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es el Israel celestial, el cual fue reflejado en el Israel terrenal. Y la iglesia del Señor Jesucristo es compuesta por hebreos y gentiles.
pero luego al final, cuando se complete la iglesia de Jesucristo, lo cual estará sucediendo en este tiempo final en la edad de la piedra angular, en donde Cristo envía a su ángel mensajero para llamar y juntar a sus escogidos del día postrero con la gran voz de trompeta del evangelio del reino, revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Con ese mensaje que revela el misterio de la segunda venida de Cristo es que son llamados y juntados los escogidos del día postrero. Ese es el mensaje que trae el ángel del Señor Jesucristo, con el cual da testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y de las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, la principal es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y alrededor de ese gran evento, la segunda venida de Cristo, es que giran todos los demás eventos del día postrero. Todas las demás cosas que deben suceder en el tiempo final giran alrededor de la segunda venida de Cristo. Y unas giran alrededor de la segunda venida de Cristo para obtener su final, y otras giran alrededor de la segunda venida de Cristo para obtener la bendición de Dios. O sea que para unos será de juicio y maldición la segunda venida de Cristo, pero para otros será de bendición la segunda venida de Cristo. Por eso, cuando el profeta Daniel vio el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor y se le había olvidado, y le pidió a Dios que le mostrara el sueño y la interpretación, Dios le mostró al profeta Daniel el sueño y la interpretación en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, y luego le contó al rey, le dio a conocer al rey cuál había sido el sueño, y le dio también a conocer la interpretación de ese sueño. Era una estatua la cual había visto en sueño el rey Nabucodonosor, pero el sueño se le había olvidado, y esa estatua tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas de hierro, los pies de hierro y de barro cocido. Esa estatua representa el reino de los gentiles que comenzó con el imperio del rey Nabucodonosor. Y ese reino con Nabucodonosor como rey fue la cabeza de oro. Luego vino el imperio medo-persa, el cual fue representado en el pecho y los brazos de plata, y luego vino el tercer imperio, el imperio de Grecia, representado en el vientre y los muslos de bronce, y luego vino el cuarto imperio, representado en las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Para el tiempo de la primera venida de Cristo, el imperio romano, representado en las piedras de hierro, era el que estaba vigente y fue el que crucificó a Cristo a petición del pueblo hebreo. Por lo tanto, ese imperio romano y por consiguiente Roma, y cuando decimos Roma en los tiempos de los Césares, Roma cubría todo el territorio de Italia y por consiguiente
todo ese territorio está responsabilizado de la muerte de Cristo 2000 años atrás. Porque tan culpable es el que lleva a cabo la muerte de una persona, el que mata a una persona, como el que lo manda a matar. Y el pueblo hebreo pidió la muerte de Cristo, mandó matar a Cristo, pidió a Pilato la muerte de Cristo, por consiguiente al Imperio Romano, porque el pueblo hebreo, los sacerdotes y las leyes hebreas para aquel tiempo no tenían poder para llevar a cabo la crucifixión de una persona. No podían matar a una persona porque la pena de muerte solamente la podía efectuar el Imperio Romano, al cual estaba sujeto el pueblo hebreo en aquellos días. Por lo tanto, los líderes religiosos, el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín, aunque juzgaron a Cristo y según ellos lo encontraron culpable porque dijo que era hijo de Dios, y dijeron, el sumo sacerdote dijo que había blasfemado y la sentencia para un blasfemo era la muerte. Pero el sumo sacerdote, ni el concilio del Sanedrín, ni las autoridades hebreas podían llevar a cabo la ejecución de uno que había sido hallado culpable de muerte. Por lo tanto, pidieron a Pilato que efectuara la ejecución de Jesús. Pidieron la pena de muerte para Jesús, para el Mesías que ellos estaban esperando. Por cuanto no se dieron cuenta que ese era el Mesías, estaban ciegos a la primera venida de Cristo y pensaron que era Belcebú, que era el diablo. Por lo tanto, pidieron la muerte sobre Jesús, y el Imperio Romano, allí encabezado en la tierra de Israel, representado por Pilato, a petición del pueblo hebreo, para congraciarse con el pueblo hebreo, accedió. Y Cristo murió bajo la pena de muerte romana. Fue colgado en una cruz, y eso lo quería así el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín en su mayoría, aunque algunos del concilio del Sanedrín, como José de Arimatea, Gamaliel y Nicodemo, pues no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo en contra de Cristo, pero la mayoría estaba de acuerdo. Eran, incluyendo al sumo sacerdote, 71 personas, 70 miembros del concilio del Sanedrín, encabezados por el sumo sacerdote, que era el número 71. Y ahora el Imperio Romano tiene la sangre de Cristo en sus manos, como también el pueblo hebreo cuando dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, que la sangre del justo Jesús, ellos pidieron que fuera sobre ellos y sobre su descendencia. Por lo menos si pidieron que su sangre fuera sobre ellos, no era bueno pedir
que también sobre sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sobre toda la raza hebrea. Pero vean ustedes, cuando las personas están ciegos, piden para ellos y para toda su familia, su descendencia, el juicio de Dios, creyendo que estaban ellos correctos. Pero vean ustedes, Cristo ya había profetizado que por cuanto no conocieron el día de su visitación, el día de la visitación divina a ellos, en San Lucas capítulo 19, verso 40 en adelante, nos dice que sobre Jerusalén vendría el juicio divino. Dice que no sería dejada piedra sobre piedra que no fuese destruida. El templo y los edificios de allí, del templo, serían destruidos y la ciudad sería destruida. Por cuanto no conocieron el día, el tiempo de la visitación divina en carne humana, en la persona de Jesús, en el cumplimiento de la primera venida de Cristo, en medio del Israel terrenal. Para el Israel celestial está la promesa de la segunda venida de Cristo. Y por cuanto el cristianismo está compuesto por vírgenes prudentes, que son las que tienen aceite en sus lámparas, o sea, los que han nacido de nuevo, y por las vírgenes fatuas o insensatas, que son los que han creído en Jesucristo pero no han recibido el nuevo nacimiento. Ahora, parte del cristianismo en el día postrero, las vírgenes prudentes recibirán a Cristo en su segunda venida, entrarán con él a las bodas y se cerrará la puerta. Eso fue mostrado por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, del verso 10 al 13. Él dice que mientras las vírgenes insensatas iban a buscar aceite, a comprar aceite, vino el esposo y las que estaban preparadas, o sea, las vírgenes prudentes, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Luego vinieron también más tarde, cuando ya la puerta estaba cerrada, vinieron también las vírgenes insensatas, porque querían entrar con Cristo a las bodas del Cordero, querían entrar a esa unión con Cristo, querían la transformación de sus cuerpos, y querían luego irse con Cristo a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Pero llegaron cuando ya la puerta estaba cerrada. La puerta de la misericordia será cerrada en algún momento, y de ahí en adelante los que entren no podrán pertenecer al cuerpo místico de Cristo. Quedarán para pasar por la gran tribulación, aunque no se perderán, pero tendrán que morir como mártires durante la gran tribulación, tanto las vírgenes insensatas como también los 144,000 hebreos. Durante la gran tribulación, bajo el sexto sello, será purificado el planeta Tierra, serán purificados los 144,000 hebreos y serán purificadas las vírgenes insensatas. Y ahora vean ustedes en el capítulo 13 de San Lucas, verso 22 en adelante, lo que dice Jesús.
pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Esto es lo mismo que Cristo muestra en la parábola de las 10 vírgenes, cuando llegaron las vírgenes insensatas que no tenían aceite, o sea, que no habían obtenido el nuevo nacimiento, aunque eran creyentes en Cristo y estaban esperando la segunda venida de Cristo para las bodas con Cristo y luego ser llevados a la cena del Cordero en el cielo. Y ahora tenemos aquí un cuadro claro de lo que estará sucediendo en el tiempo final, en el día postrero, antes que se cierre la puerta y luego que la puerta de la misericordia, de la gracia, se haya cerrado. La puerta de la misericordia, de la gracia, se cerrará cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Entonces Cristo saldrá del trono de intercesión en el cielo y ya la puerta queda cerrada. Cristo es la puerta por donde se entra a la casa de Dios, al cuerpo místico de Cristo, para formar parte de la iglesia de Jesucristo. Y ahora, para el día postrero, la puerta se cerrará como se cerró la puerta del arca en el tiempo de Noé. Y cuando se cerró la puerta en el tiempo de Noé, fue Dios el que cerró la puerta y ya nadie más podía entrar al arca. Ya estaban dentro todos los que iban a ser salvos. Y ahora, vean ustedes, en el cuerpo místico de Cristo, la iglesia de Jesucristo, entran todos los que reciben salvación. Y los que escaparán del juicio, de la gran tribulación que ha de venir sobre la raza humana, escaparán de los juicios divinos que caerán sobre el reino de los gentiles en el día postrero. El día postrero es el 7º milenio de Adán hacia acá y 3er milenio de Cristo hacia acá. Pero no sabemos en qué año del día postrero del 7º milenio caerán los juicios divinos. Sabemos que en el día postrero también resucitarán los muertos en Cristo, pues Cristo dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es para los creyentes en Cristo. Eso está en el capítulo 6 de San Juan, verso 39 al 56. Vamos a ver. Hasta el verso 58 nos habla de los creyentes en Él y de la vida eterna que Cristo les da y de la resurrección para los que han partido. Él los resucitará en el día postrero.
siendo el día posterior al séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá, tenemos que saber entonces que la iglesia del Señor Jesucristo llegaría hasta el día postrero, o sea, hasta el séptimo milenio de Cristo de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Ahora, de acuerdo al calendario gregoriano usado entre los gentiles, principalmente entre las naciones que creen en Jesucristo y que son llamadas naciones cristianas, encontramos que conforme al calendario gregoriano, llamado también calendario cristiano por algunas personas, llamado así, conforme a ese calendario, estamos en el último mes del año 1999, para en el próximo mes, el día 1 de enero del próximo año, el cual es el próximo mes, entrar al año 2000. Y así entrar conforme a como piensan algunas naciones y algunas personas, entrar al próximo siglo y también al próximo milenio. Para otros, la entrada al próximo milenio será en el 1 de enero del año 2001. Pero para otros será el 1 de enero del año 2000. Pero conforme al calendario profético, encontramos que ese calendario profético fue usado en el libro del profeta Daniel y también en Apocalipsis capítulo 11, o sea, en el Apocalipsis del Antiguo Testamento y el Apocalipsis del Nuevo Testamento fue usado el calendario profético cuando Dios mostró esos 3 años y medio de la gran tribulación de Apocalipsis capítulo 11 y de Daniel capítulo 12, cuando dice que será por tiempo, eso es un año, tiempos 2 años más, ya son 3, y medio tiempo, que son 6 meses. Esos son los últimos 3 años y medio que existirá el reino de los gentiles. Esos son los 3 años y medio de la gran tribulación y por consiguiente esos mismos son los 3 años y medio que le faltan de ser cumplidos a la semana número 70 de la profecía de Daniel. O sea que son 3 años y medio de trato de Dios con el pueblo hebreo que le falta, porque Dios durante estos 2000 años aproximadamente de Cristo hacia acá, desde la crucifixión de Cristo hacia acá, encontramos que Dios no ha estado tratando con el pueblo hebreo espiritualmente, sino que ha estado tratando con su iglesia, la cual ha estado siendo creada, formada por medio de la predicación del Evangelio y el llamado de Cristo, para así producir el nuevo nacimiento en las personas que reciben a Cristo como su Salvador, y así nacer cada persona de nuevo, nacer en la iglesia de Jesucristo, y así ir formándose el Israel celestial, que es la iglesia de Jesucristo. Pero Dios volverá a tratar con el pueblo hebreo cuando se complete el Israel celestial, cuando se complete la iglesia del Señor Jesucristo. El pueblo hebreo no sabe que una nueva dispensación comenzó hace cerca de 2000 años, cuando Juan el Bautista estuvo bautizando a Jesús. Allí estaba comenzando una nueva dispensación,
la dispensación de la gracia se estaba entrelazando con la dispensación de la ley. Y por consiguiente se estaba siendo introducido un nuevo pacto, el nuevo pacto del cual Dios le habló al pueblo hebreo por medio del profeta Ezequiel y por medio del profeta Jeremías y también por medio del profeta Isaías. Vean ustedes ese nuevo pacto que Dios le dijo por medio de los profetas, le dijo al pueblo hebreo que establecería con su pueblo. Ese nuevo pacto estaba siendo introducido allí y por eso Cristo en la última cena, cuando tomó la copa con el vino, dijo: tomad, esto es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Representó en el vino su sangre que sería derramada en la cruz del Calvario. Y tomando el pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo. O sea, representó su cuerpo en el pan, que por vosotros es partido. Y allí estaba colocando en símbolos el nuevo pacto que sería establecido por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, conforme a como Dios le había hablado al pueblo hebreo por medio de sus profetas. Vean, Dios había dicho que establecería un nuevo pacto. Y ahora Jesucristo es colocado por pacto para el pueblo hebreo. Ha sido dado Jesús como pacto para el pueblo hebreo y para todos los miembros de la iglesia de Jesucristo. Pero el pueblo hebreo todavía no ha entrado al nuevo pacto, pero entrará al nuevo pacto cuando se complete el número de los escogidos de Dios. Y así es como el pueblo hebreo reconocerá el nuevo pacto, porque ya Dios no está tratando bajo el pacto antiguo, el cual fue establecido para el pueblo hebreo por medio de Moisés. Y ahora hay un nuevo pacto al cual han estado entrando millones de seres humanos, tanto de entre los hebreos como de entre los gentiles, y han venido a formar parte del Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora tenemos un nuevo pacto para el pueblo hebreo y también para toda persona que vive en el planeta Tierra. En los tiempos antiguos, el pacto lo encontramos con el pueblo hebreo, el pacto antiguo, pero el nuevo pacto encontramos que es para todo ser humano que vive en este planeta Tierra, sean hebreos o sean gentiles. Cristo ha sido colocado como pacto o
por pacto para todo ser humano. Es por medio del sacrificio de Cristo que nosotros entramos al nuevo pacto, el nuevo pacto bajo la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Toda persona que no se encuentra bajo la sangre del nuevo pacto está bajo condenación. Por eso es que dice la Escritura, vean ustedes, en San Juan, capítulo 5, verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vean cómo se pasa de muerte a vida, por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Así entramos al nuevo pacto bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. En San Juan capítulo 3, verso 14 en adelante dice, vamos a ver, vamos a comenzar un poquito antes, dice, verso 11 en adelante dice: de cierto os digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Está hablándole a Nicodemo Jesucristo aquí. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No había entendido lo del nuevo nacimiento y ahora está hablando del Hijo del Hombre. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y estaba allí hablando con él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando aquí de su muerte en la cruz del Calvario, la cual se efectuaría al final de su ministerio. O sea que ya Cristo está profetizando de que va a morir en una cruz, va a ser levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Está hablando de la crucifixión por la cual Él pasará. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma de evitar que la persona se pierda, que la persona sea echada en el lago de fuego y obtenga la segunda muerte, la única forma de evitar esa desgracia para una persona es creyendo en Jesucristo nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre y recibiendo su Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya
ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo ser humano tiene la oportunidad de salvación. Hay una forma para obtener el perdón de nuestros pecados y por consiguiente obtener vida eterna. Y ahora Cristo es la persona que nos da vida eterna. Él dijo en San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es por medio de Cristo que podemos obtener la salvación y llegar así al Padre para vivir eternamente con nuestro Padre celestial. No hay otra forma. Ahora podemos ver que bajo este nuevo pacto el secreto está en Jesucristo, nuestro Salvador. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo conocimos por el nombre de Jesús. Vino para llevar a cabo la obra de salvación, la obra de redención. Por eso tuvo que morir nuestro amado Señor Jesucristo. Vean en el capítulo 42 de Isaías, verso 6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Por eso Jesús podía decir, yo soy la luz del mundo. Y podía decir, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada, la sangre de Cristo. También en el capítulo 49, verso 8, dice, hablando de Cristo, o sea, son profecías que serían cumplidas en el Mesías. Capítulo 49, verso 8 de Isaías dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el tiempo de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Todo esto nos habla del Mesías. Ahora podemos ver que hay un nuevo pacto y por consiguiente hay una nueva dispensación que se abrió en los días de Jesús, y el nuevo pacto entró en vigor luego de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Al nuevo pacto entraron el día de Pentecostés 120 personas, y después los que creyeron cuando Pedro predicó también entraron al nuevo pacto bajo la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y bajo ese nuevo pacto han estado entrando millones de seres humanos. En este tiempo final entrarán al cuerpo místico de Cristo bajo el nuevo pacto los últimos escogidos de Dios del cuerpo místico de Jesucristo, en la edad de la piedra angular. Y luego
entrarán 144,000 hebreos, porque Dios confirmará el pacto al pueblo hebreo en esa etapa, en donde llamará y juntará 144,000 hebreos. Ven ustedes, para el tiempo de la dispensación de la gracia, Dios le dijo por medio del arcángel Gabriel al profeta Daniel que muchos serían emblanquecidos. ¿Y cómo podían ser emblanquecidos? Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Esto es por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo y así recibir el nuevo nacimiento. Vean cómo le está hablando aquí el arcángel Gabriel de esa etapa de salvación para venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Todo eso era un misterio que estaba escondido en las profecías, pero luego fue abierto durante la dispensación de la gracia. San Pablo habla de ese misterio que en otras generaciones estaba oculto de los hijos de los hombres. En Efesios capítulo 1, versos 10 en adelante, todos esos lugares por ahí, encontramos que San Pablo habla de ese misterio que estaba oculto de los hijos de los hombres, pero que luego fue dado a conocer. Y de ese misterio es que San Pablo predica cuando da a conocer a Cristo como nuestro Salvador y muestra el nuevo pacto que Dios ha establecido para que todo ser humano entre al nuevo pacto y así sea reconciliado con Dios. No hay otra forma para ser reconciliado con Dios sino por medio del nuevo pacto, al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre. Y así quedamos bajo la sangre del nuevo pacto. Ahora, todo esto ya estaba profetizado, pero no entendido por los seres humanos que vivieron antes de la primera venida de Cristo. Y aún en la primera venida de Cristo, el único que sabía, que conocía esos misterios era nuestro amado Señor Jesucristo. De ellos también profetizó Juan el Bautista cuando dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, ¿cómo iba a quitar el pecado del mundo? Muriendo en la cruz del Calvario y así haciéndose realidad aquellos tipos y figuras de los sacrificios que el pueblo hebreo ofrecía a Dios, como el Cordero Pascual y el macho cabrío de la expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Todos esos sacrificios se representaban a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario para nuestra reconciliación con Dios. Y ahora nosotros hemos llegado al tiempo en donde el día postrero, conforme al calendario usado entre los gentiles, el calendario gregoriano, usado entre muchas naciones gentiles, hay otras que usan otros calendarios, pero conforme a ese calendario encontramos que estamos por entrar a un nuevo siglo y eso nos da a conocer que nosotros estamos viviendo al final de un siglo y para el final de un siglo
Él ha prometido enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta para llamar y juntar a sus escogidos. Él llama y junta a sus escogidos de entre los gentiles primeramente, después llamará y juntará a los escogidos del pueblo hebreo. Ahora, conforme ese calendario, para terminar el siglo XX y terminar por consiguiente el milenio, para algunos, cuando termine el año 2000, terminará el siglo y comenzará un nuevo siglo, y terminará el milenio y comenzará otro milenio. Eso es así para algunas naciones y algunas personas, pero para otros todo eso será ahora en diciembre 31 y enero 1. Pero vean, conforme al calendario profético, que tiene 360 días y 30 días al mes, encontramos que desde ya hace años estamos en el séptimo milenio o día postrero, pero ¿tomará Dios en cuenta el calendario profético o el calendario gregoriano? No importa cuál de ellos tome, lo importante es que Él en este tiempo final estará cumpliendo sus promesas y tendremos en la tierra los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, con gran voz de trompeta, la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, y con ese misterio siendo revelado, son llamados los escogidos de Dios de entre los gentiles del cuerpo místico de Cristo y después del pueblo hebreo, 144,000 hebreos. Y ahora podemos ver que ese misterio estará siendo dado a conocer a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, y también entraremos al día postrero, que es el milenio postrero, conforme a las palabras de Jesús. Él dijo: yo le resucitaré en el día postrero, resucitaré a los muertos creyentes en Él y nos transformará a nosotros los que vivimos. Así es que entraríamos al día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. Ahora, para este tiempo final, vean las grandes bendiciones que Cristo tendrá en medio de su iglesia y después en medio del pueblo hebreo. Ahora, para este tiempo final, para el tiempo en donde la plenitud de Dios, la plenitud de Jesucristo será manifestada en su iglesia y resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros los que vivimos, habrá una apertura para ese tiempo, pero la plenitud de Dios será manifestada en ese tiempo. Y vendrá la adopción de todos los hijos de Dios, y la adopción es la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Con alguien comenzará la adopción. Así es que Cristo adoptará su iglesia, adoptará a los miembros de su iglesia, los que estamos vivos y también a los que han partido
en el pasado. Adoptará a sus 7 ángeles mensajeros también, resucitándolos en cuerpos eternos, y adoptará al mensajero del día postrero, de la edad de la piedra angular. Y ahora, para este tiempo final, habrá un ministerio, como hubo un ministerio en cada edad. En la edad de la piedra angular, el ministerio es el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, en el cual Cristo estará manifestado como estuvo manifestado en los 7 ángeles mensajeros, estará en su ángel mensajero. Ahora, los 7 ángeles mensajeros no llegaron hasta la adopción, no llegaron en su tiempo hasta ser transformados y tener la plenitud de Dios, tener el cuerpo físico eterno y glorificado. No llegaron hasta obtener la imagen y semejanza de Cristo, solamente la imagen que es el cuerpo teofánico. Pero el último ángel mensajero dispensacional, que es el ángel del Señor Jesucristo, no solamente llegará a obtener el cuerpo teofánico, que es la adopción espiritual, sino que también obtendrá la adopción física, que es la transformación de su cuerpo. Y los creyentes en Cristo del día postrero que permanezcan vivos hasta que los muertos en Cristo resucitan, serán transformados, o sea, obtendrán la adopción física también, obtendrán la transformación de su cuerpo, y así obtendrán un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así todos seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora todo esto sucederá en una etapa, en un momento en donde la iglesia del Señor Jesucristo estará bajo una apretura. Como el pueblo hebreo estuvo en Egipto bajo una apretura y Dios los libertó por medio del profeta Moisés. Y ahora para el día postrero recibiremos una liberación física con la transformación de nuestros cuerpos. Eso es una liberación física para todos los hijos e hijas de Dios que estamos vivos, y para los muertos en Cristo también. Recuerden que cuando Dios libertó al pueblo hebreo, también en el Éxodo salió José, aunque estaba muerto su cuerpo físico. Él dijo: no vayan a dejar aquí en Egipto mi cuerpo. Cuando Dios los va a libertar a ustedes, los va a visitar. Y cuando Él los visite, cuando Él los liberte, ustedes llevan mi cuerpo a la tierra prometida con ustedes. Y ahora vean ustedes, los muertos en Cristo serán resucitados, y nosotros los que vivimos seremos transformados, y todos con cuerpos eternos seremos así adoptados como hijos e hijas de Dios con vida eterna físicamente también. O sea que obtendremos la inmortalidad física al obtener nuestra transformación, al obtener el cuerpo eterno, inmortal y glorificado, y jovencito que representará de 18 a 21 años de edad. Será un cuerpo glorificado como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, bajo una apretura que vendrá, es que todas estas cosas estarán siendo manifestadas, o sea que llegará ese momento muy pronto. Vean, el reverendo William Branham habló de ese momento. Voy a leer algo aquí en la página 119.
del libro de citas que contiene un extracto del mensaje, mire a Jesús. Dice: esto se refiere a la tercera etapa, lo cual dará cumplimiento a la visión de la carpa que tuvo el reverendo William Branham, en donde grandes maravillas, milagros y señales él vio que fueron llevados a cabo. Dice: la cosa que hemos estado mirando hacia adelante por tantos años, 4 o 5 años, puede ser más, es la tercera etapa que ha sido vindicada, y yo estoy seguro que ustedes saben lo que es. Nunca habrá una personificación de esto. No puede haberla. Ahora está en existencia. Y yo he sido amonestado de esto, que esto aquí ya ha acontecido, para que pueda identificar su presencia entre nosotros. Pero esto no será usado en gran manera hasta que el concilio empiece con su apertura. Y cuando lo haga, y sigue aquí mencionando, dice, vamos a ver, pero cuando venga ese tiempo, la apertura, entonces ustedes verán lo que han visto temporalmente manifestado en su poder absoluto. O sea, lo que vimos en el reverendo William Branham manifestado cuando mostró que él vio la mano poderosa de Dios manifestada 5 veces, aunque pueden encontrarse más ocasiones, pero puso como ejemplos 5 ocasiones. Y ahora él dice que ese poder que fue manifestado a través de él en esas 5 ocasiones no será visto manifestado plenamente hasta que llegue la apertura. Cuando llegue la apertura es que la visión de la carpa será cumplida en toda su plenitud, porque para ese tiempo Dios adoptará a su ángel mensajero, y por medio de su ángel mensajero estará llevando a cabo el cumplimiento de esa visión. Recuerda que el reverendo William Branham cuando tuvo esa visión de la carpa, él vio que grandes maravillas estaban aconteciendo, y él no era el que estaba ministrando, sino que él vio todo eso sucediendo, porque la columna de fuego se había ido de él hacia un lugar pequeño, y allí estaba la columna de fuego y estaba con alguien allí, y solamente puede ser un mensajero, el mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, porque ya los demás mensajeros tuvieron su tiempo y ya Dios los usó y su tiempo terminó. Y ahora vean, dice: ahora yo continuaré evangelizando. Y hasta que llegue el momento de la apertura, hay que continuar evangelizando, llevando el evangelio, para que así sean llamados y juntados los escogidos de Dios que faltan por llegar, y sean confirmados en la fe los que ya están, y sean todos preparados para ser transformados en este tiempo final. Cuando llegue la apertura, en ese tiempo, la manifestación de Jesucristo en toda su plenitud estará en medio de su iglesia.
y ahí él adoptará a su mensajero del día postrero, de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular y del séptimo milenio. O sea que es para el día postrero que viene la adopción de todos los hijos e hijas de Dios. Ahora él dice, tú vas a ver un cambio. Vamos a ver un poquito antes, dice, hablando de la tercera etapa, dice, ella habla por sí misma. Pero traté de explicar los otros, o sea, la primera y segunda etapa, trató de explicarla cuando tenía la señal en la mano, cuando tocaba una persona y tenía una enfermedad, se hinchaba su brazo y ahí él obtenía el conocimiento de la enfermedad que tenía la persona. Pero mostró públicamente su brazo y cómo funcionaba y causó que se levantaran imitadores haciendo lo mismo y unos teniendo señales en un brazo o en el otro brazo, cuando eso era para una sola persona, para un solo mensajero, el reverendo William Branham en su tiempo. Y luego tuvo la segunda etapa y en esa segunda etapa también él mostró públicamente todo y entonces vinieron imitadores e hicieron lo mismo y eso más bien trajo problemas a la obra de Dios. Siempre los imitadores traen problemas a la obra de Dios, porque quieren imitar lo que le corresponde al mensajero hacer. ¿No fue eso también lo que trataron de hacer Datán, Coré y Abirán? ¿Y no es eso también lo que hablaron María y Aarón cuando dijeron, ¿no ha hablado también Dios por nosotros? O sea, diciendo no solamente por Moisés, ha hablado Dios, sino por nosotros también. Pero no, Dios había hablado por Moisés y Moisés colocaba en la boca de Aarón lo que Aarón tenía que hablar. Y ahora, ven ustedes, dice, pero traté de explicar los otros e hice un error en mi opinión. El ángel le dijo al reverendo William Branham, lo que yo te dije que no hicieras, eso tú hiciste. Y mira todos los imitadores que se levantaron. Y ahora la tercera etapa es la etapa que no puede ser imitada. Dice el reverendo William Branham, y le dijo el ángel a él que no habrá imitación porque no será un espectáculo público, no será mostrado públicamente para que todo el mundo vea, sino que será llevada a cabo esa etapa cuando sea el momento para grandes señales, maravillas y milagros. Será llevado a cabo esa etapa en un cuartito pequeño de madera de alrededor de 12 pies por 20 pies, más o menos. Es un cálculo más o menos que él hizo. Así es que ahí será llevada a cabo esa etapa tercera en donde Dios obrará en toda su plenitud
Y lo que vimos manifestado en parte como muestra de lo que será la tercera etapa, lo cual vimos manifestado en parte en el reverendo William Branham, lo vemos a través de sus mensajes, eso será manifestado en toda su plenitud. Será manifestado eso a través de un hijo de Dios, de un mensajero de Dios, de un mensajero de Jesucristo que Jesucristo adoptará. Para que venga la adopción de una persona, primero esa persona tiene que haber trabajado en la obra del que lo va a adoptar. Y para que venga la adopción de todos los hijos de Dios en el día postrero, pues tienen que estar trabajando en la obra de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, todos los que serán adoptados, los que van a ser adoptados. Y ahora, los que trabajaron en la obra de Cristo en edades pasadas y habían obtenido el nuevo nacimiento, ellos serán adoptados al ser resucitados en cuerpos eternos. Eso será la adopción para ellos. Y ahora veamos lo que dice el reverendo William Branham. Dice: yo no digo que el Señor me dijo. O sea, esto que dijo que él en su opinión había cometido un error. Ahora dice, esto será lo que empezará la fe para el rapto, para irse. O sea que en los días que nos vamos a ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, estará la manifestación de la plenitud de Cristo en su iglesia, llevando a cabo grandes señales y maravillas. Pero eso será en un momento o etapa de apertura. Pero cuando el enemigo viene como un río contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios, Dios levanta bandera en contra del enemigo. El Espíritu de Dios levantará bandera, dice Isaías capítulo 59, verso 17 al 21. Y esa bandera que levantará será el Espíritu Santo manifestado a través del mensajero que él adoptará en el día postrero, en donde se manifestará Cristo, el ángel del pacto en toda su plenitud, Cristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Dice, esto será lo que comenzará la fe para el rapto, para irse. Yo tendré que quedarme callado por un tiempecito. Y ahí sigue él hablando de lo que ha de suceder. Dice, ya estamos, dice, tú vas a ver un cambio en mi ministerio, luego decayendo, no levantándose, decayendo. O sea que el ministerio del cuarto Elías sería al final decayendo. Ese ministerio, pero ahora para la tercera etapa, en el día postrero, después que han terminado los ministerios de todos los 7 ángeles mensajeros, Cristo tendrá un mensajero que será su ángel mensajero, y a través de él cumplirá estas promesas. Dice, ya estamos en la edad y no puede ir más allá. Tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca acá para alcanzarlo. Y entonces viene el tiempo y la presión está en un lugar donde tú estás oprimido. Entonces, mira,
lo que estoy preparado para decirte en estos momentos. Mira la tercera etapa entonces. Será absolutamente y totalmente para los perdidos, pero será para la iglesia y la novia. Será para los perdidos. Eso será un ministerio, el ministerio de Cristo en el Espíritu Santo en su ángel mensajero, cumpliendo estas promesas, en donde Cristo se manifestará en toda su plenitud y grandes maravillas, milagros y señales serán realizados por Cristo a través de su ángel mensajero, pero ya la puerta estará cerrada. Y habrá un ministerio, ese es el ministerio que tendrá esa manifestación de Cristo en toda su plenitud. La tercera etapa, habrá un ministerio que hará grandes maravillas y milagros y le predicará a los perdidos, a los que ya no pueden ser salvos, a los que ya no pueden entrar por la puerta porque ya estará cerrada en ese tiempo. Así como Cristo le predicó a las almas encarceladas cuando murió y bajó al infierno, a la quinta dimensión. Para ese tiempo, la quinta dimensión, el infierno, estará sobre la tierra y el anticristo estará levantándose en contra del ángel del Señor Jesucristo. Eso es lo que está en Apocalipsis capítulo 17, verso 14, donde la bestia con los 10 reyes pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y en esa manifestación de Cristo en toda su plenitud en el día postrero, en el cumplimiento de la tercera etapa, Cristo estará como Rey de reyes y Señor de señores. En Apocalipsis capítulo 19 también encontramos a Cristo, el ángel del pacto, viniendo sobre un caballo blanco, y luego encontramos a la bestia y a los 10 reyes haciéndole la guerra a Cristo, al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Pero Cristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, vencerá a la bestia, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. O sea, vencerá al anticristo en el día postrero. Porque la victoria es la gran victoria en el amor divino, la victoria que Cristo obtendrá en su manifestación del día postrero. Ahora, en la muestra que nos dio el reverendo William Branham de esa manifestación de la tercera etapa, mostró 5 ejemplos o 5 ocasiones donde el poder divino fue manifestado en toda su plenitud, y esas 5 ocasiones fueron por la palabra hablada, la palabra creadora siendo hablada. Esa es la espada que sale de la boca del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, la palabra creadora de Dios. Siendo que esos 5 ejemplos o muestra que nos dio de lo que será la tercera etapa cuando esté manifestado en toda su plenitud, cuando venga la apertura, encontramos que por la palabra creadora será que se llevarán a cabo todas esas maravillas, señales y milagros que fueron vistos en la visión de la carpa. Y eso solamente puede venir por medio
de la manifestación del Espíritu de Cristo a través de un mensajero que sea adoptado en el día postrero, luego que haya trabajado en la obra de Cristo y haya hecho la obra del que lo envió, para luego ser adoptado por el que lo envió. Cuando hayan entrado hasta el último de los escogidos de Dios, vendrá la adopción del ángel mensajero de Jesucristo y de los muertos en Cristo que han partido y de todos los que vivimos. Y ahí vendrá la manifestación plena de Dios. Ahora podemos ver que para ese tiempo los escogidos de Dios estarán pasando por una etapa de apertura. También las vírgenes insensatas o fatuas pasarán por esa etapa de apertura y luego entrarán a una persecución plena durante la gran tribulación, cuando los escogidos se vayan a la cena de las bodas del Cordero. Las vírgenes insensatas quedarán aquí para ser purificadas durante la gran tribulación, y los 144,000 hebreos también. Bajo esa manifestación plena de Dios, será que los 144,000 hebreos despertarán. Dios los despertará y ellos dirán: esto es lo que nosotros estamos esperando. Y ahora tendremos en ese tiempo final esa bendición de parte de Dios. Miren cómo nos dice en la página 2A, párrafo 15 del libro de citas, que contiene un extracto de preguntas y respuestas. Dice que fue predicado en el año 1954. Dice: el mismo espíritu que cayó en el día de Pentecostés está aquí para ustedes, y el poder del evangelio volverá a los judíos en ese tiempo. Entonces allí habrá un avivamiento entre aquellos judíos que llevarán miles y decenas de miles y 144,000 al reino de Dios. Serán sellados 144,000 al reino de Dios, serán sellados por el ángel, y allí mismo, tan pronto como el ángel empieza a sellar a esos 144,000, la puerta de la iglesia gentil es cerrada, y los judíos llevarán el Espíritu Santo a los judíos, y ellos tendrán un avivamiento que barrerá al mundo entero. Y el poder de Dios será manifestado entre los judíos. Ahora vean cómo va a ser ese cambio de los gentiles a los hebreos. Todo eso será efectuado en la edad de la piedra angular, en el entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, bajo el ministerio del Espíritu Santo a través del ángel del Señor Jesucristo. Y cuando venga esa manifestación plena del poder de Dios, en donde se cumplirá todo lo que fue visto en la visión de la carpa, ese tiempo será un tiempo en donde vendrá una apertura sobre los escogidos de Dios, pero en vez de esa apertura nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, porque seremos transformados y luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo y la adopción de nosotros los que vivimos,
estando en el nuevo cuerpo, no tendremos problemas y estaremos de 30 a 40 días aquí, en esa manifestación plena, en donde el poder de Dios estará realizando todas las cosas que han sido prometidas para este tiempo final. Y el enemigo de Dios, el diablo, se levantará en contra de la obra que Cristo estará llevando a cabo. El diablo, por medio del anticristo, del hombre de pecado, de la bestia, estará levantándose en contra de esa manifestación de Cristo en medio de su iglesia. Y lo que sucedió en el cielo, en donde el enemigo de Dios se rebeló en contra de Dios, y Miguel con su ejército peleó en contra del diablo y lo derrotó y lo echó por tierra. Esa batalla que se peleó en el cielo, vean ustedes, se estará reflejando en la tierra en este tiempo final. Y el diablo, a través del anticristo, del hombre de pecado, de la bestia, levantándose en contra de la obra de Cristo en el día postrero, será la actualización de Apocalipsis capítulo 12, de lo que sucedió en el cielo, sucediendo en la tierra, en medio del cristianismo y por consiguiente en medio de la raza humana. El reverendo William Branham en una ocasión tuvo un sueño o una visión en donde vio una serpiente persiguiendo a un hermano suyo y amigo suyo, y eso no es otra cosa sino la serpiente antigua, el diablo Satanás, en el día postrero trayendo esa apretura y persiguiendo al ungido del Señor Jesucristo, al ángel mensajero del Señor Jesucristo y al grupo del día postrero que estará con el ángel del Señor Jesucristo. Pero el ángel de Jesucristo y el grupo que estará con el ángel de Jesucristo tendrán de su lado al arcángel Miguel y al arcángel Gabriel. O sea que, aunque habrá una lucha, habrá una victoria en el amor divino, la cual está prometida. Así es que, de un momento a otro, vendrá esa apertura, pero recuerden, cuando llegue esa apertura, recuerden que es el tiempo para una bendición grande de parte de Dios, ser manifestada en los escogidos de Dios. Es para la adopción de todos los escogidos de Dios que han trabajado en la obra de Cristo con el ángel de Jesucristo y habrán terminado la labor estando en cuerpos mortales y por consiguiente continuarán la labor estando en el cuerpo eterno, inmortal y glorificado. Y en unos 30 o 40 días estaremos trabajando en la obra de Cristo con el cuerpo nuevo y llevaremos a cabo la labor correspondiente a esos días. Y si en estos cuerpos mortales hemos trabajado en la obra de Cristo y hemos obtenido éxito, ¿cómo será? En el nuevo cuerpo que Él nos dará. Nos dará el nuevo cuerpo para que trabajemos esos 30 o 40 días y después ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Cuando tengamos el nuevo cuerpo es que veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado. Mientras tanto, estaremos viendo a Cristo en Espíritu Santo manifestado a través de su ángel mensajero. Pero cuando tengamos el nuevo cuerpo, veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado, porque tendremos un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo
nuestro Salvador. Y también veremos al ángel del Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado que recibirá, y lo veremos con Cristo siempre, y Él será el que estará con Cristo cuando sea pasada lista para recibir los galardones que Él nos dará. Él es el que tendrá el libro donde están nuestros nombres. Él llamará y Cristo recompensará, porque será, diríamos, el secretario o administrador de Cristo. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino en este tiempo final. Y podemos decir que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y grande es la heredad que nos ha tocado a nosotros. Del programa divino con su iglesia, la parte mejor nos ha tocado a nosotros. Todos los profetas y los apóstoles y los 7 mensajeros desearon vivir en este tiempo y tener su parte en la edad de la piedra angular, pero a ellos no les tocó esta bendición. Ellos tuvieron su bendición en su tiempo, y ahora nos ha tocado a nosotros la bendición en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por eso aprovechamos bien esa bendición y la oportunidad que Cristo nos ha dado de estar en su casa, en la parte más importante de su casa, que es la edad de la piedra angular, la cual es el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Por eso la manifestación de Cristo en toda su plenitud será en la edad de la piedra angular, porque ese es el lugar santísimo de su templo espiritual. Y así como estuvo en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón, para el día postrero estará Cristo en toda su plenitud en el lugar santísimo de su templo espiritual. Es ahí donde la tercera etapa estará manifestada en toda su plenitud en este tiempo final. Y cuando Cristo adopte a su ángel mensajero, Él adoptará también a los muertos en Cristo y a todos los que vivimos, y tendrá Cristo a toda su iglesia, todos los miembros de su iglesia adoptados con cuerpos eternos, y por consiguiente tendrá al Israel celestial, a la descendencia de Abraham celestial, en cuerpos inmortales, y serán millones los que estarán adoptados, los de las edades pasadas y los de nuestro tiempo. Ahora, ¿cómo serán esos días? Pues serán más gloriosos de los días de las 7 edades pasadas, porque ya todos estaremos con el cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado. Hemos visto el tiempo de angustia y de liberación. Para la liberación, pues viene la angustia de la apretura, pero ahí viene la adopción, tanto para el ángel del Señor Jesucristo como para los muertos en Cristo y para todos los que vivimos y estamos en el cuerpo místico de Cristo. Así es que el tiempo de angustia y liberación es para bendición de cada uno de ustedes y también para mí. Y eso es muy pronto, porque ya el cuerpo místico de Cristo se está completando.
Y ya quisiera yo que hasta el último de los escogidos esté en el cuerpo místico de Cristo, haya nacido en el cuerpo místico de Cristo, haya obtenido el nuevo nacimiento, para que venga nuestra transformación. Ahora, no sabemos cuándo entrará el último al cuerpo místico de Cristo. Mientras tanto, continuaremos evangelizando, llevando el mensaje por todos los lugares, hasta que se complete el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ya para lo que falta de este año y para el próximo año, Él nos dará las cosas que necesitamos saber y nos ayudará y nos mostrará cómo estar listos para nuestra adopción, para nuestra transformación. El tiempo de angustia y liberación. Recuerden que es un éxodo para entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo, así como hemos entrado al segundo éxodo al recibir a Cristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo. Al recibir su Espíritu Santo entramos a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando recibamos el nuevo cuerpo, el cuerpo físico, estaremos entrando así a la tierra prometida del cuerpo nuevo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Y cuando regresemos con Cristo de la cena de las bodas del Cordero, cuando regresemos a la tierra, estaremos regresando a la tierra prometida del nuevo reino, del reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Vean todas las bendiciones que hay para este tiempo de angustia, el cual también es un tiempo de liberación. Seremos libertados conforme a como está prometido. Y así obtendremos la liberación, la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios, de la cual nos habla San Pablo en Romanos capítulo 8, de la cual él dice que la creación completa gime a una y aún está de parto, esperando la adopción, esperando la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos, que es la adopción, la redención del cuerpo, o sea, la transformación de nuestro cuerpo. Y así obtendremos la doble porción. La primera porción es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que se recibe con el bautismo del Espíritu Santo. Y la doble porción, la otra porción es el cuerpo físico eterno y glorificado. Así es que en el día postrero obtendremos esta otra porción y obtendremos por consiguiente la inmortalidad física también. Y todo esto en el tiempo de angustia y liberación. Estamos en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Estamos en el tiempo en que seremos transformados y así seremos libertados como Él ha prometido. Y cuando luego nos veamos los unos a los otros, podremos decirnos el uno al otro: qué jovencito dispuesto. Y usted dirá: esto es lo que Cristo prometió para mí y para ti también. Estaremos todos jovencitos
Y esa manifestación plena de Dios será con jóvenes, será un gran encuentro juvenil de todos los creyentes de las edades pasadas con los creyentes de este tiempo final. Vean cómo para este tiempo final, esa manifestación para el día postrero hará que todos obtengamos la inmortalidad y la juventud eterna, y seamos así todos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y para todos nosotros esto es más importante que todas las demás cosas de la vida. No hay otra cosa más importante para nosotros que la vida eterna. Así es que tomamos en serio todo el programa divino correspondiente a este tiempo final para estar listos, estar preparados para nuestra adopción, para nuestra transformación. Y cuando estemos ya transformados, entonces es que apreciaremos plenamente lo que Cristo ha hecho por nosotros y comprenderemos plenamente todo su programa. ¿Saben lo que es tener un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad? Lo cual la ciencia ha buscado y todavía no ha podido conseguir. La ciencia está tratando, pero no lo ha logrado, porque por medio de la ciencia no se puede lograr la inmortalidad. Es por medio de Cristo en su programa de redención, en donde todos obtendremos la inmortalidad física también. Así es que, conscientes de que estamos en el tiempo en donde seremos libertados, transformados, adoptados, sirvamos a Cristo con toda nuestra alma, tengamos nuestras vidas arregladas delante de Cristo y trabajemos en su obra de todo corazón. Y estemos siempre escuchando su voz. Todo lo que Él desee darnos a conocer, lo hará por medio de su palabra, de su mensaje correspondiente a este tiempo final. Por lo tanto, a través del mensaje encontraremos, escucharemos y veremos todo lo que Él desea que nosotros escuchemos y entendamos. Estemos listos, preparados para este tiempo de angustia y liberación. No temáis manada pequeña, porque el Padre le ha placido darles el reino. Cuando Él dice no temáis, es porque hay alguna apretura. Cuando hay algo que pueda causar miedo, Él dice no teman. Cuando Él dice no teman, recuerde, hay algo, una apretura, hay algo que el enemigo de Dios hará en contra de los escogidos de Dios. Pero no temáis, porque el Padre le ha placido darnos el reino. Al Padre le ha placido daros el reino, dice Cristo. Por lo tanto, no tengamos miedo. Estemos firmes en la palabra de Cristo, sirviéndole con toda nuestra alma, escuchando su voz todos los días de nuestra vida.
Y cuando venga el tiempo de angustia, recuerden, es también el tiempo de nuestra liberación, el tiempo para nuestra transformación y para irnos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y yo no puedo irme adelante porque tengo que esperar por ustedes para todos juntos irnos a la cena de las bodas del Cordero. Así es que estemos todos listos para ese gran momento en donde habrá angustia, pero también liberación. Tiempo de angustia y liberación. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Y pronto los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos y nosotros seamos transformados. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y nos veremos, Dios mediante, el viernes en la actividad que comenzará por ahí como ¿a qué hora dijimos? A las 8:30, 9 por ahí, ya estarán los cánticos y ya a las 10 pues Miguel y yo estaremos ya con ustedes de 10 por ahí más o menos. Ya Miguel estará quizás comenzando a hablar y ya como a las 11, 10:30, 11 ya estaré yo con ustedes para la última conferencia del 1999 y luego también para la primera del año 2000, año en que esperamos grandes bendiciones de parte de Dios. Pero si Él nos transforma en este año y resucita a los muertos en Cristo, no le vamos a decir que no. Pero decimos, para el año que tú quieras llevar a cabo la resurrección de los muertos en Cristo y transformación nuestra, que sea así. Y nuestro deseo siempre ha sido que sea este año, como el año pasado deseábamos que fuese el año pasado, porque siempre deseamos nuestra transformación en el año que estamos viviendo. Así es que, si pasa este año, pues le esperaremos el año que viene. Y si pasa el año que viene, pues le esperaremos en el otro año. Siempre esperando nuestra transformación. Bueno, que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, continúen con todos ustedes y también conmigo. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Oscar, por aquí no está, entonces vamos a pasar a nuestro hermano y amigo Félix Caro para continuar. Para las personas que están de visita en Puerto Rico, que Dios les bendiga grandemente y son bienvenidas entre nosotros y que Dios les llene de grandes bendiciones en su estadía aquí en Puerto Rico. Bueno, ahora con nosotros Félix Caro para continuar y finalizar así esta actividad. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches.